El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo y cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias, mis queridos oyentes, por sus oraciones, por su correspondencia y por sus donativos. Es de sumo gozo recibir correspondencia de parte de ustedes. Significa mucho para mí, ya que es mucho trabajo preparar los estudios, grabarlos y editarlos, pero es algo que hago con mucho gozo. Si aún no se ha contactado con nosotros, por favor hágalo. No tiene que agradecernos por nada, simplemente díganos algo en cuanto a lo que está escuchando y aprendiendo. Hoy vamos a comenzar con una nueva serie de estudios y es en cuanto a la obra y la persona del Espíritu Santo. Vamos a estudiarlo de una manera un poco distinta de lo que tal vez usted esté acostumbrado. Así que prepárese, ya que vamos a tener una palabra de oración y luego sí, daremos comienzo a esta nueva serie. Amado Dios, te agradecemos hoy por todo lo que has planeado para la humanidad en la persona y obra de Cristo a través del Espíritu Santo. Te agradecemos por habernos dado la revelación de todas estas cosas en tu santa palabra, la Biblia, y queremos agradecerte que tenemos a su autor como maestro, el Espíritu mismo que clama Abba, Padre. Te agradecemos por el ministerio de la palabra escrita. Te agradecemos por poder usar un medio como la radio, Señor. Te agradecemos por cada emisora que lleva tu palabra y oramos por ellas, para que tú las uses en gran manera al diseminar el Evangelio. Ahora, Padre, para nuestro programa de hoy queremos pedirte que animes nuestros corazones con tu palabra, que ésta llegue al corazón de aquellas personas que no te conocen. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a comenzar, como les decía, con una serie de estudios sobre la persona y la obra del Espíritu Santo. Todos los verdaderos cristianos, o sea, las personas que somos salvas, son y somos trinitarios en creencia y en punto de vista doctrinal. Los verdaderos cristianos creemos en un Dios personal, pero al mismo tiempo que es Trinidad. Y las tres personas de la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, son eternas e iguales y cada una de ellas posee todos los atributos esenciales y únicos de la deidad. Creo que vivimos en una época en la cual existe una gran necesidad en nuestras iglesias de conocimiento escritural en cuanto al Espíritu Santo y su obrar. Creo que hemos pasado por alto a la persona del Espíritu Santo. Cuando leemos el Antiguo Testamento, podemos ver que se trata de la dispensación de Dios el Padre. No estoy diciendo con esto que el Hijo o el Espíritu Santo no estaban presentes en el Antiguo Testamento, porque no es así. En la primera página y en la primera línea de la Biblia leemos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego leemos: y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Por lo que vemos que el Espíritu Santo estaba presente en la creación y a través de todo el Antiguo Testamento. Por otro lado, el nacimiento de Cristo no fue el principio del Hijo de Dios. Desde que existe Dios, existe el Hijo de Dios. Lo podemos leer en Juan 1:1, donde dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero en el Antiguo Testamento encontramos lo que los teólogos llaman teofanías o cristofanías. Se trata de apariciones preencarnadas del Hijo de Dios. Entonces, a través del Antiguo Testamento vemos al Señor Jesús también, aunque no con ese nombre, sino como el ángel de Jehová. Por lo que en el Antiguo Testamento vamos a encontrar a la segunda persona de la Trinidad, pero generalmente hablando, el Antiguo Testamento, como les decía,
lo podemos definir como la dispensación de Dios el Padre. Ahora, cuando uno llega a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, e inclusive los primeros capítulos del libro de los Hechos, nos encontramos con la dispensación de Dios el Hijo. Esos 4 libros del Nuevo Testamento tratan mayormente de la persona del Señor Jesucristo. Una vez más, no quiero decir con esto que en los evangelios no encontramos al Padre o al Espíritu Santo, porque tampoco es así. Las 3 personas están presentes en los 4 evangelios. Por ejemplo, durante el bautismo de nuestro Señor, tal como lo relata Mateo en el capítulo 3 de su libro, el Padre estuvo presente y habló, y dijo: «Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia». Y en ese momento el Espíritu Santo descendió desde el cielo como una paloma, por lo cual en el bautismo de Cristo tenemos a las 3 personas de la Trinidad presentes. No obstante, les decía, los evangelios son la dispensación de Dios el Hijo. Ahora, cuando llegamos al primer capítulo del libro de los Hechos, sucede algo maravilloso. La segunda persona de la Trinidad asciende a los cielos. Nos referimos a este acontecimiento como la ascensión de Cristo. Y luego, la tercera persona de la Trinidad viene a la tierra y lo vemos o lo leemos ahí en Hechos capítulo 2. Allí tenemos el comienzo de una nueva dispensación, podríamos decir, la del Espíritu Santo. A veces nos referimos a esto como la dispensación de la Iglesia o la dispensación de la gracia de Dios. Bueno, cualquiera de estas designaciones es correcta. En la actualidad vivimos en la dispensación del Espíritu Santo. No estoy sugiriendo con esto que el Padre y el Hijo están ausentes, porque están presentes, Hebreos 7:25 dice: «Por lo cual Cristo puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos». Lo que estoy tratando de decir es que la dispensación presente es primariamente la del ministerio y el obrar del Espíritu Santo. Ahora, quisiera mencionar algunas porciones de la Biblia que hacen referencia en cuanto a la persona y obra del Espíritu Santo, mientras el Espíritu obra en la vida de los individuos. No vamos a hablar en cuanto al rol del Espíritu Santo en la inspiración o revelación de las Escrituras o en otras facetas de su ministerio, sino más específicamente en cómo Él obra en el corazón y en la vida de cada persona. Pienso que es un tema sumamente importante. Ha sido un tema de gran preocupación de mi parte, el ver la ignorancia de parte de muchos creyentes en cuanto a verdades esenciales del obrar del Espíritu Santo. Ahora bien, no es un error poco frecuente que alguien se refiera al Espíritu Santo como a una mera influencia o fuerza. A veces escucho a algunos creyentes incluso referirse al Espíritu Santo como a algo. Es muy frecuente y común, pero está mal en realidad. Es una equivocación, porque en Romanos 8, versículo 16, leemos: «El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios». Si usted tiene la Biblia abierta en ese pasaje, tache la palabra mismo y cámbiela por santo. Y luego en el versículo 26 de Romanos 8 leemos así: «Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles». Y más adelante, en Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 10, leemos así: «Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos». Muchas veces hay errores en la traducción, dado que la palabra griega para espíritu, la palabra neuma, es neutra en el griego.
Pero usted verá, mi querido oyente, el Espíritu Santo es una persona y por ende siempre debemos referirnos al mismo como tal, como una persona. Nunca se refiera al Espíritu Santo como una influencia. El Espíritu Santo es una persona de la Divina Trinidad, igual que Dios el Padre, eterna junto al Padre y al Hijo, la cual posee todos los atributos esenciales y únicos de la deidad. Volviendo a la palabra neuma, quiero decirle que es la raíz de varias palabras castellanas. El significado de la misma es aliento, espíritu e incluso aire e incluso viento. Los primeros automotores que se inventaron traían ruedas de goma maciza. Luego alguien inventó y desarrolló la rueda de caucho inflada con aire, la cual fue llamada desde entonces neumático. ¿Lo puede observar? La palabra neumático posee la raíz griega neuma, una cubierta inflada con aire adentro. Además tenemos una enfermedad bastante común del sistema respiratorio que se llama neumonía. Tiene que ver con la respiración, con el aire, con los pulmones. Ahora bien, hasta allí el sentido de la palabra neuma, espíritu. Ahora, existe otro motivo por el cual hay tanta necesidad en la actualidad de enseñar en cuanto al Espíritu Santo. Es posible que individuos se hayan confundido con el término espíritu. ¿Se da cuenta? Es natural para uno asociar la palabra espíritu con una aparición o un fantasma o una sombra o algo intangible. Un amigo mío hace algún tiempo me dijo que la palabra fantasma en el inglés antiguo era la misma palabra que para huésped. Bueno, esto es exactamente lo que el Espíritu Santo es, un huésped en nuestras vidas. Me gusta más esa palabra que espíritu, ya que esta última da la impresión a la gente de que se está hablando de un fantasma o algo así. Pero entienda bien esto, podemos ver que el Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad. Una vez más, permítame enfatizar que todas las tres personas tienen el mismo rango y los mismos atributos de deidad. El Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que viene a morar en el creyente y residir en él. No fue el Padre el que vino a morar en mi cuerpo cuando me arrepentí de mis pecados, ni el Hijo, sino el Espíritu Santo. Él no va a entrar en ningún lugar a donde no sea recibido. Viene como huésped santo, esperando que el individuo lo reciba al recibir a Jesucristo como su Salvador personal. Es una lástima realmente que hasta en la vida de algunos creyentes el Espíritu Santo pasa desapercibido. El trato que le damos al Espíritu Santo que mora en nosotros es peor que el que le damos a personas que invitamos a nuestros hogares. Hace algún tiempo atrás, cuando ejercía el pastorado, conocí a un predicador notable. Se llama el Dr. Savage, que fue el pastor de una iglesia en Michigan, en Estados Unidos, por más de 35 años. Cuando yo no podía estar presente, el Dr. Savage predicaba en nuestra iglesia. Al regresar de mis viajes escuchaba la grabación de su mensaje. Al volver de uno de mis viajes me puse a escuchar su predicación y él dijo lo siguiente. Dijo creer que muchas iglesias evangélicas locales podrían disfrutar de más éxito si el Espíritu Santo no existiera. Digamos que me impacienté un poco al escuchar eso. Pensé, no, eso no es así, seguro que quiso decir otra cosa. Al instante volví atrás la grabación y la escuché de nuevo. Y me convencí de que lo que había dicho era verdad. Creo que la actividad de muchas iglesias e individuos es más bien una rutina, algo preformulado. Tal como hacemos al pagar los servicios, tenemos que seguir ciertas reglas, parámetros. De la misma manera hacemos en la iglesia. Hasta tenemos una constitución y seguimos paso a paso las reglas. No pienso discutir sobre si el Dr. Savage estaba en lo cierto o no, pero creo que él sacó a relucir una condición existente de la cual la mayoría de los cristianos no se da cuenta. No se tiene en cuenta al Espíritu Santo. Tal como los discípulos en Éfeso, muchos en nuestras iglesias deben confesar, como dice Hechos 19:2, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo.
Y al parecer hay temas mucho más importantes e interesantes que el estudio bíblico de la persona del Espíritu Santo y sus funciones. En este breve estudio, lo que quiero hacer es buscar ciertos pasajes bíblicos en cuanto al ministerio del Espíritu Santo en la vida de personas. Bueno, para eso comencemos allí abriendo nuestras Biblias y comencemos con nuestro estudio. El primer versículo que vamos a ver se encuentra en Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6 es un capítulo informativo y muy interesante, ya que tiene que ver cómo Dios trata con el pecado de la raza humana allá en los comienzos de la historia. Él tuvo que tratar con Adán y Eva y también con Satanás, que los tentó. Pero aquí en este capítulo 6 de Génesis, Dios tiene que tratar con el pecado y con la humanidad en otra medida, una medida mucho más grande. Leamos Génesis 6:1. Dice así: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Estoy seguro que más de uno de ustedes querrá saber cuál es mi posición en cuanto a los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Bueno, no voy a ponerme a discutir el asunto en esta ocasión. Yo tengo mi opinión y hay personas piadosas que no están de acuerdo con la misma, pero solo quisiera decir que estoy seguro de una cosa aquí. Aquí tenemos una alianza que no es santa, que es desigual, y Dios no tolera esto. En 2 Corintios 6:14, los cristianos somos exhortados a no unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Una alianza impía, un yugo desigual, no es permitido por Dios. En mis años de ministerio jamás casé a un creyente con una persona incrédula. La palabra de Dios lo prohíbe. Ahora, en Génesis 6:3, como resultado de esa alianza desigual, Dios dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre. Quiero que se fije en ese verbo, contenderá. El primer punto en nuestro estudio es que el espíritu contiende. Ahora, hay dos lecciones que podemos aprender aquí, en el contexto de Génesis 6:1-3. La primera es que el Espíritu Santo lleva a cabo un ministerio de contención y de convicción contra el pecado y contra los pecadores. Él contiende contra el pecado. Y la segunda lección es que Dios no continuará con ese ministerio para siempre. Vamos a considerar esas dos lecciones una por vez. Desde la caída de Adán y Eva en el huerto de Edén, Dios en la persona del Espíritu Santo ha estado contendiendo con el pecador. Él es santo, su nombre bien lo atestigua. Es el Espíritu Santo y dado a su santidad es sensible al pecado. Existen varios simbolismos en la Biblia para el Espíritu Santo. El agua es un símbolo del Espíritu Santo, el fuego es otro, el viento, la paloma. Usted recordará el bautismo de Jesús cuando el Padre dijo: este es mi Hijo en quien tengo complacencia, ¿verdad? En ese momento el Espíritu Santo descendió como paloma. Ahora, ¿por qué se eligió una paloma para representar al Espíritu Santo? Bueno, nunca estudié las aves, pero pienso que la paloma es reconocida por su pureza. En el Cantar de los Cantares, capítulo 5 y versículo 2, Salomón dice de la sulamita: paloma mía, perfecta mía. La Escritura usa el término perfecto en relación con la paloma. Los naturalistas dicen que la paloma es reconocida por su pureza. Se trata de uno de los animales aceptados como sacrificio a Dios. Podemos ir a Levítico capítulo 12 y allí comprobarlo. Allí vemos que el pueblo traía palomas como sacrificio para el Señor. La madre de nuestro Señor, en los días de purificación, según la ley, hizo una ofrenda de palomas. Cuando Jesús encontró a los mercaderes del templo profanando lo santo para ganancia personal, arrojó a los que estaban vendiendo palomas, dice Mateo 21:12.
Desde ya que estaban vendiendo palomas porque eran aceptadas como sacrificio a Dios y eran más baratas y accesibles para la gente pobre. Pero ellos estaban profanando lo santo. Juan nos dice que el Señor reprendió directamente a los que estaban vendiendo palomas. Lo leemos en Juan 2:16. Entonces, el Espíritu Santo es sensible a toda impureza e injusticia. Por ende, contiende contra el pecado. Ese es su ministerio. No se olvide de esto, ya que el Espíritu Santo mora en usted si usted es creyente y está luchando contra el pecado. El ministerio del Espíritu Santo en el mundo antes del diluvio es visto también contendiendo con el pecado en aquel día. Intentaba refrenar la maldad de una humanidad que se precipitaba hacia el juicio divino. Tal como lo veremos más adelante en nuestro estudio, el espíritu luchando contra el pecado es muchas veces resistido por el pecador. Por lo tanto, la convicción no resulta en conversión o salvación. La primera obra del Espíritu Santo que es efectiva para nuestra salvación es la convicción de pecado. Se trata del trabajo inicial del Espíritu Santo, a donde Él comienza la labor en la vida del pecador. En Juan capítulo 14, 15 y 16 encontramos un nombre distinto adjudicado al Espíritu Santo. Se trata de la palabra consolador, escrita con mayúscula, la tenemos allí. En Juan 14, 16 el Señor Jesús estaba hablando y diciendo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aquí el Espíritu Santo, el Consolador, es dado con el propósito de proveer compañía, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo mora en los hijos de Dios y Él no está por un breve periodo de tiempo, sino para siempre. Hace muchos años que acepté a Cristo como mi Salvador personal y el Espíritu Santo nunca me ha dejado. Él ha sido siempre mi compañía. Luego en el capítulo 14, versículo 26, encontramos el ministerio del Consolador, el Espíritu Santo, para aconsejar. Jesús dijo: Él os enseñará todas las cosas. Y luego en el capítulo 15, versículo 26, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Aquí Él provee coraje para testificar, hermano. Y luego en el capítulo 16 tenemos la última aparición de la palabra consolador, paracleto. Lo leemos allí en el versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Este es el ministerio de convencer. Sí, mi amigo, antes de que una persona pueda ser regenerada o pueda nacer de nuevo, su corazón debe estar preparado para recibir a Cristo y la vida eterna, y dicha preparación es obra del Espíritu Santo. A aquellos de nosotros que estamos involucrados en la predicación del Evangelio y la enseñanza de la palabra de Dios, a veces cometemos el error de tomar este ministerio en nuestras propias manos. Lo queremos hacer nosotros. Es ministerio del Espíritu Santo el convencer a una persona de pecado. El Espíritu contiende. Ahora ya estamos encaminados en nuestro estudio, el cual vamos a continuar, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Le agradecemos mucho por su apetito para estudiar la palabra de Dios y más específicamente estudiar la obra del Espíritu Santo. Nos encontramos, si Él lo permite, en este mismo horario y en esta misma emisora radial. Será hasta entonces. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial.
Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.